Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Real, nuestra serie de vídeos en nuestro canal de YouTube en donde te hablamos de la actualidad de los mercados. Y vamos a ver lo que ha sucedido esta semana en el mercado de divisas y los mercados financieros en general. Soy Albert Salvain, soy trader algorítmico y creador de contenidos en forexperiences.com. Vamos allá en una semana en la cual ha habido sin duda un dato destacado que ha sido la inflación de la zona euro. Una inflación de la zona euro que ya toca el 4,1%. Y eso se ha notado en los mercados. Como podemos ver, tenemos un euro dólar a 1,1283, muy lejos de su punto de máximo negociación de todo este periodo, con una caída importante. Ahora mismo ese 1,1283 nos aleja de ese 1,1015, 1,16, que es donde estábamos hace prácticamente pocas semanas. ¿Cómo tenemos el escenario? Pues un escenario claramente bajista, con un primer nivel de control en ese 1,1325 y en niveles superiores pues en 1,1393, 1,14. ¿vale? Estos son los dos niveles que debemos controlar esta semana. Evidentemente en la zona inferior pues tenemos una zona de suelo en 1,12, pero es una zona muy débil, y por lo tanto deberemos estar atentos a lo que pasa, sobre todo vigilando los niveles de volatilidad. Tendríamos unos niveles normales de volatilidad siempre que no bajemos del 1,1253. Esta es la situación que tenemos en euro dólar. ¿Qué podemos ver en libra dólar? Pues en libra dólar vemos una zona de control en los 1,35. Ahora mismo estamos cotizando 1,3445. La situación es mucho mejor en temas de negociación en lo que respecta a la libra dólar, con estos niveles de control basados en las medias móviles en 1,3466, 1,3474. Por lo tanto, estaríamos más cerca de ver quizás una cierta reacción del mercado que intentase pues revertir un poco esta situación, esta dinámica bajista por encima de este 1,3474 y más por encima de este 1,35, pues podríamos ver, digamos, alzas importantes. El dólar yen lo tenemos en un nivel de 114 yenes por dólar, desarrollando una de sus típicas zonas de rango. Y aquí podemos ver como claramente pues vamos a seguramente mover la línea de alta negociación. Yo creo que es la zona más importante, es esta aquí en 1,1406. Estamos ligeramente por debajo de esa zona de alta negociación, pero bueno, es una zona de rango, una zona confusa y no nos va a dar mucho margen o mucha información. Atención a la pérdida de niveles de 1,1351, porque esto nos partiría, nos quebraría esta línea de tendencia pues alcista, digamos, de largo plazo que vemos aquí. El desarrollo del dólar yen es un desarrollo, como os digo, lateral, y que ahora mismo está en una zona clara de indecisión. Un dólar yen que siempre depende mucho, por ejemplo, de los precios de deuda norteamericana. Vamos con el dólar australiano. Un dólar australiano que ahora mismo se cotiza a 0,7234 en niveles muy alejados de ese 0,7520, que es esa zona de alta negociación que tenemos dibujada en el gráfico, y con una clara tendencia bajista que empezaría a revertirse por encima de los 0,7265 y 0,7314. Pero seguimos viendo un dólar como presiona de forma constante al mercado, digamos, a la baja, ¿no? Siempre está ganando terreno. El oro lo tenemos con una zona de alta negociación en 1.792 dólares, tendencia alcista por lo tanto del oro, que ahora mismo pues ha revertido un poco, ha perforado esa primera zona de control en los 1.858,67, ha perforado también esa segunda zona 1.850. Debemos estar por lo tanto muy atentos. Atención porque, exacto, podemos marcar aquí una clara zona de soporte, que la vamos a dejar exactamente, ¿vale? Esta es una zona de soporte de referencia, como podéis ver aquí, en esos 1845. Por lo tanto, tenemos el oro en zona de control, una zona interesante. Si recupera en los primeros compases de esta sesión semanal de esta noche por los 1850, pues seguiremos teniendo un pronóstico positivo. En caso de que se encalle y no recupere este nivel, atención, porque podríamos ver caídas en el oro que implicarían seguramente un cambio de sesgo en el mercado. Tenemos además el West Texas
con un precio de 75,63, marcando una fuerte caída desde esa zona de control de los $83 barril aproximadamente, muy alejado de pues, los niveles que nos indicarían un cambio de tendencia, ¿no? Este nivel es 77,36 y el nivel más arriba es 79,06, por lo tanto mucha volatilidad, como vemos aquí, mucha presión bajista en este momento y muy alejados de estas zonas, por lo tanto creemos que va a seguir de forma clara en pues la dinámica bajista. Esto referente al análisis de los gráficos, pero realmente yo creo que lo que es llamativo en esta semana de forma, digamos, importante ha sido el dato del IPC en Europa, un dato del IPC que no por no sorprender, pues deja de ser, digamos, importante. ¿Qué dato tenemos en ese IPC? Pues el dato que tenemos en ese IPC es un dato del 4,1 que nos deja un gráfico de los índices de precios al consumo de las principales economías bastante preocupante, con Estados Unidos en el 6,24 y con pues la zona euro prácticamente pasando el 4, ¿no? Tenemos el dato de Japón, que es el único dato discordante, pero los otros datos 2,93, bueno, podéis ver aquí cómo realmente son datos preocupantes y que yo creo que inducen a pensar que este IPC no es pasajero. Veremos cómo se soluciona esta crisis, pero creo que estamos entrando en un periodo de crisis, digamos, importante. Un dato también a seguir es esa relación entre el bono a 10 años estadounidense y el bono a 2 años, ¿no? Ese ratio pues, que se había relajado en septiembre, pues hemos visto como, no, esto era septiembre de 2019, perdón, había marcado un máximo en marzo de 2021, vemos cómo sigue descendiendo y por lo tanto en ese sentido podemos estar relativamente tranquilos. Hemos visto que siempre que este ratio ha subido, siempre hemos tenido pues periodos importantes de caída en los mercados. Esta semana no hay datos de mención, no hay datos digamos muy destacables. En toda la semana tenemos el PIB trimestral de Alemania y tenemos pues datos de desempleo semanales de Estados Unidos y una conferencia donde podrán intervenir pues Christine Lagarde y el gobernador Bailey. Pues es que normalmente son bastante prudentes en las declaraciones que llevan a cabo los gobernadores de Banco Central. ¿Qué más tenemos? Pues también os queremos explicar algo relacionado con los bonos, que es un dato muy interesante que vimos en una conferencia ayer, en la que ayer estuvimos en el XTB Opportunities 2022 para Latinoamérica, una conferencia hablando de criptomonedas, pero anteriormente a nosotros estaba Pablo Gil, que es el economista, digamos, de la casa de XTB, y hablaba de un gráfico muy interesante del bono de 10 años que nos hemos permitido la libertad de analizar y de incorporar a nuestro catálogo de indicadores. Es este análisis de largo plazo del bono a 10 años, comparándolo con el surgimiento de las crisis económicas que hemos tenido pues, en los últimos 30-40 años, ¿no? Y podemos ver aquí como claramente esos repuntes en la rentabilidad del bono pues tienen una influencia directa en después las caídas que hemos visto en los mercados. Hemos marcado aquí las caídas principales en los mercados financieros. Pues atención, porque si trazamos esta línea de tendencia estaríamos en esta zona de aquí, una zona muy cercana a este nivel de máximos que nos empezaría a poner en alerta de cara a los mercados de renta variable. Aquí tenemos un gráfico comparativo de las principales divisas, cómo han evolucionado, ¿vale? Y también podemos ver aquí una clara presión del dólar, y también tenemos en este aspecto pues el gráfico de los índices mundiales, los índices bursátiles mundiales, y podemos ver aquí como claramente pues hay una caída de los índices europeos, que son estos de aquí. Seguramente pues con el dato de inflación pues ha afectado a sus cotizaciones, mientras los índices americanos siguen su rumbo. Nada más, creo que ha sido un resumen bastante completo y relativamente rápido de cómo están evolucionando los mercados financieros y qué es lo que debemos estar atentos de cara a las próximas semanas. Está claro que cualquier dato relacionado con el IPC y con crisis de suministros, etcétera, que estamos viendo, pues podría influir en los mercados. Y atención sobre todo a este pronóstico que nos daba Pablo Gil de XTB y que nosotros también compartimos aquí, el bono a 10 años, ¿no? Porque realmente es un dato muy interesante
para identificar las recesiones. De hecho, nosotros vamos a utilizar a partir de ahora esto a largo plazo y lo vamos a complementar con nuestro pues indicador Black Swan, ¿vale? Que nos sirve para identificar el inicio de un cisne negro, que por ahora este indicador pues está bastante tranquilo. En otras sesiones explicaremos cómo funciona el indicador Black Swan, pero por ahora no nos da señales de alarma, aunque, insisto, debemos monitorizar este dato porque parece interesante y podría avisarnos de cualquier caída importante en los mercados financieros. Nada más y hasta la próxima.